en realidad yo empecé mi camino como antifeminista tratando de descubrir qué feminista era. Ay, no entiendes nada y yo no te voy a educar. Y entonces yo me decía, pero entonces, ¿por qué no? O sea, ¿a quién vas a educar? ¿A las que ya opinan como tú? Demostrando que en realidad el que las mujeres vivan libres de violencia no es más que un eslogan. No es machismo, no es patriarcado, no es nada. Yo elegí mal. Somos malas, podemos ser peores. Porque realmente no son felices, no son plenas, nada más viven quejándose de todo y al mismo tiempo se lo hagan padecer a sus familias. La mujer termina convirtiéndose en un arma contra la armonía en la familia y la armonía en nuestra sociedad. La perspectiva de género se convierte en un obstáculo para brindarle seguridad a los niños de la violencia. Me he querido suicidar, estoy desesperado, tus mensajes me alientan, tus mensajes me animan, ya sé que no estoy solo, sé que hay esperanza, sí sé lo que es ser madre soltera, sí sé cuánto cuesta un hijo, sí sé que es ser violentada y precisamente por eso es que no les compro el cuento a algunas. Bienvenidos a la segunda temporada de La Nube Rosa. Hoy estoy especialmente feliz porque tenemos una madrina de lujo, alguien que yo tenía muchas ganas de conversar y que se me hizo, y hoy está con nosotros Nina Massati, y que bienvenida por estar, y muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Eunice, gracias por invitarme, gracias por abrirme este espacio y feliz de estar abriendo esta segunda temporada. Muchas gracias. Tenemos mucho que platicar. Ojalá que el tiempo nos alcance y si no, tendremos que hacer más. Claro que sí. No, yo dispuesta aquí cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Fíjate que yo te decía hace un momento que me da mucho gusto recibir a voces jóvenes como tú. Okay. Y te quedaste así como que sí, jóvenes, porque además traen esa frescura de los temas que necesitamos platicar y de la importancia que hoy ha tomado el feminismo en México, bueno, en todos los países, pero hoy especialmente nos vamos a platicar un poquito de lo que sucede en México, y que ha sido ahora una voz de que pareciera que todas las jóvenes se levantan y que pareciera que todas están de acuerdo y que pareciera que es la solución. Pero yo quiero empezar con una pregunta que tal vez sea un poco incómoda para muchas, pero de acuerdo a tu experiencia y lo que tú conoces, ¿por qué es peligroso el feminismo hoy día en México? Bueno, es peligroso el feminismo porque no es lo que dice ser. Dice ser un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres y la verdad es que no es así. Es un movimiento, primero que nada, es un movimiento político. No es un movimiento social, es un movimiento político con influencia política. Y luego es un movimiento que se basa en una ideología de odio para justificar o para asegurar a sus agremiadas privilegios. Y todo esto, este aseguramiento de estos privilegios lo hace a base de motivar odio, de motivar miedo, que son propios de la deshumanización. El feminismo usa como estrategia base para conseguir sus privilegios la deshumanización de todos los sectores de los que busca abusar. Por eso es peligroso. Claro, nos está quitando entonces lo humano, nos está llenando de miedo. Ese miedo nos hace responder de una manera agresiva, que curiosamente, ¿no? Y paradójicamente, se ha hecho el discurso de que es para defendernos de la violencia del otro, pero se está volviendo y es muy violento. Exactamente. Esa es una paradoja, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, yo te puedo decir, en este momento, justo en este momento, hay decenas de feministas insultándome en Twitter, en ex Twitter. En este momento. Ajá. Y lo hacen, por supuesto, con sororidad, con perspectiva de género, demostrando que en realidad el que las mujeres vivan libres de violencia no es más que un eslogan. Lo que quieren más bien es el monopolio de esa violencia. Nunca les molestó que las mujeres vivieran oprimidas. Les molestaba no ser ellas las que las oprimieran. Por eso ahorita se castiga muchísimo el que la mujer no adhiera al feminismo. Qué interesante, porque a final de cuentas estamos hablando de un juego de poder. Exacto. Yo tengo el poder, yo soy la que te voy a decir cómo y si no, yo te violento a ti. Disfrazado de no me violentes. Exacto. Por eso estamos hablando justamente de lo que tú dices de una ideología. Y quisiera hablar un poquito, ya de manera un poquito más personal, teniendo este planteamiento. Tú tienes muy claro estos conceptos y tú eres una de las personas que estás hablando más esto en redes. Y me extraña, ¿no? Bueno, te veo como muy tranquila en el sentido de decir, ahorita me están atacando, has entendido un poco la regla del juego, pero eso también tiene que ver
con tus ideales para poder transmitir estos mensajes. ¿Cómo es que tú comienzas a hacer este contenido en redes, Nina? Platícanos un poquito. Uy, mira, te voy a contar que en realidad yo empecé mi camino como antifeminista tratando de descubrir qué feminista era, qué tipo de feminista era. Yo, yo crecí, bueno, más bien, yo me formé en la Facultad de Derecho de la UNAM, muy progresista, muy feminista. Una de mis mejores amigas de la universidad seguramente es, más, bueno, ya no me hablas de años, pero seguramente que eso que sigue siendo muy feminista, muy, muy feminista. Y a mí en realidad no me gusta el feminismo. Yo detecto que empiezo yo a discutir con feministas desde el año 2017. O sea, ¿por qué no te empiezan a cuadrar los mensajes? Bueno, no, yo no entendía, por ejemplo, que se quejaban mucho de, por ejemplo, el impuesto rosa, de que los rastrillos rosas son más caros que los rastrillos azules. Y entonces yo decía, bueno, pero te puedes llevar los azules, o sea, no es como que hay una policía ahí revisando que tú eres mujer, solo te lleves el rosa, ¿no? O sea, es una elección ya si tú quieres el rosa, entonces, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces empiezan, no entiendes nada y yo no te voy a educar. Y entonces yo me decía, pero entonces, ¿por qué no? O sea, ¿a quién vas a educar? ¿A las que ya opinan como tú? ¿No tendrías que dar esta información justamente a las que no pensamos así para que nos abras los ojos o algo? Y no, esa negativa a dialogar, esa negativa a enseñar, a argumentar, me hizo a mí sospechar que ahí había algo muy raro. Y entonces mi amiga feminista un día me dijo, es que tú eres una mujer muy, bueno, y lo han visto en mis videos, ¿no? Soy muy respondona, no soy muy amable, que digamos, soy muy respondona, muy altanera, muy independiente, muy trabajadora. Entonces ella me decía, eso es ser feminista aunque tú digas que no, tú eres feminista aunque tú digas que no. Y yo pues no soy una persona muy cerrada, yo dije, tal vez sí, yo lo he malinterpretado todo esto, tal vez puedo investigar y ver, hay muchos tipos de feminismos, tal vez haya alguno con el que yo pueda sentirme plenamente identificada. Y fue en ese investigar que dije, no, esto está horrible. Wow. No solamente no soy feminista, sino que es necesario oponerse activamente al feminismo. Porque esto me lo han reclamado muchas veces las feministas. Ok, está bien, se vale que no estés de acuerdo con el feminismo, se vale que no estés de acuerdo con las maneras, pero eso no quiere decir que obstaculices o que te opongas a que el feminismo siga su curso. Y yo creo que sí. Justamente en todo mi proceso de investigar me di cuenta que el feminismo no es bueno, no es positivo y nos va a llevar a un verdadero desastre social, si no es que ya estamos allí. Entonces fue cuando yo decidí en el año 2019 decir abiertamente que soy antifeminista. Y entonces empecé a ingresar a grupos en Facebook, grupos antifeministas, y se convirtieron en los grupos antifeministas más grandes de toda habla hispana en Facebook. Y para marzo de 2020 yo ya los dirigía. Y entonces empecé ahí en esos grupos a hacer emisiones en vivo, porque me di cuenta que mucha gente no le gusta el feminismo, pero no sabía mucho al respecto del tema. Y entonces yo empecé a hacer emisiones en vivo para desarrollar algunos temas al respecto. Ya para julio de 2020 yo ya hacía entrevistas internacionales sobre feminismo. Wow. Y luego pues tuve que tomarme ahí un descanso de un par de años por temas de salud y familiares, di a luz a gemelos. Entonces me ausenté un poco de todo el odio, todo el hate, claro. Para concentrarme en mi familia, y regresé en 2023, a los finales de 2022, inicio de 2023. Regresé justamente cuando se estaba empezando a mover en México el término de violencia vicaria. Y entonces es cuando empiezo, pues yo ya había empezado a hablar de mi experiencia personal, por ejemplo, con mi activismo pro vida, de mi experiencia personal de haber sido violada, no haber abortado y contar esa experiencia, ¿no? En favor de la vida, incluso en las circunstancias más adversas. Pero cuando empieza a hablarse del tema de violencia vicaria, pues uso de nuevo otra experiencia de mi vida, que fue el haber crecido con una madre abusiva, justamente, haber sufrido abusos durante esa crianza. Entonces, me doy cuenta que toda mi vida, en todas las situaciones que me han sucedido, en realidad me han formado para esto.
me han preparado para tener no solamente el conocimiento teórico de las cosas, que es muy fácil investigar y decir y opinar, sino también el de la propia vivencia, ¿no? He tenido también experiencias, por ejemplo, el haber tenido la crianza tan no quiero decir tan dura, porque yo creo que hay peores, ¿no? pero bueno, las dificultades de mi crianza me llevaron a tener relaciones de pareja muy abusivas, muy violentas, en las que también viví lo que se llama hoy la violencia contra la mujer, ¿no? Y entonces eso me ha permitido conocer todos los lados de la historia. Me ha permitido ver el mismo problema desde diferentes aspectos. Yo sé lo que es, sí sé lo que es ser madre soltera, sí sé cuánto cuesta un hijo, sí sé qué es ser violentada, y precisamente por eso es que no les compro el cuento a algunas. Precisamente por eso, porque para bien o para mal, Dios me ha permitido, la vida, el destino me ha permitido conocer lo que es realmente sufrir violencia, conocer lo que es realmente tener una crianza difícil, tener un padre con un trastorno mental. O sea, yo sé realmente qué es eso. Entonces, a mí no me platican ni me cuentan nada. Y es entonces donde, por ejemplo, a mí me preguntan, ay, es que, por ejemplo, ahorita que me preguntas, ¿por qué ir hacia el camino del antifeminismo? Pues mi respuesta a lo mejor muy obvia, muy simple es, pues porque el mismo feminismo existe. Porque tal vez, luego me dicen, estás traumada con tu vida, ya supéralo. Bueno, la verdad es que si no existiera el feminismo, yo estaría hablando de otra cosa. No sé. Tengo otros intereses, o sea, no sé, estudié la carrera de nutrición también, o sea, podría estar hablando de comida, yo creo, pero tengo que hablar de esto porque el feminismo existe y me doy cuenta que hay una necesidad de contar estas historias. Y una necesidad además precisamente de transmitir eso que se queda como nada más a veces como mitos, ¿no? Me interesa mucho esta parte que tú dices, yo lo he vivido y por eso no les creo muchos cuentos, ¿no? Porque a veces se han justificado con, yo como viví todo esto, por eso tengo que luchar, porque las mujeres que están censuradas, que están violentadas, que no sé qué, y muchas de ellas no lo han vivido. Simplemente a veces arrastran una historia de alguien que les contó o de la mamá que tal vez sí lo sufrió, pero entonces esa es la historia que yo me compro y llego y digo, ahora yo soy la libertadora de estas mujeres. Y es muy interesante por lo que tú me dices, o sea, tú sí lo has vivido. ¿Cómo entonces consideras, y ahorita me surge esta pregunta, cómo entonces, aunque tú has vivido todo eso, lejos de resentirte o de vivir en esa parte de víctima, porque yo siento que muchas de ellas todavía viven como víctimas y siguen viviendo eso. ¿Cómo entonces puedes voltear eso y decir, no, o sea, el camino no es sumarme a las feministas y hacer la bandera que ellas traen? ¿Cómo logras tú esto? Bueno, mira, es muy interesante porque yo recuerdo que cuando yo pude salir de la relación violenta en la que era golpeada y violada, yo me acuerdo que durante los meses que siguieron, yo sufrí mucho. Yo todas las noches lloraba hasta quedarme dormida. Y luego cuando por fin lograba quedarme dormida, tenía pesadillas. Entonces yo me acuerdo que despertaba con las palmas abiertas de estar durante la noche presionando así, de dormir siempre muy tensa. Yo lo que quería era paz. Eso era lo que yo quería. Entonces cuando yo escuchaba las consignas de las feministas, había una que en particular me hacía sentir que no era mi lugar el feminismo, a pesar de haber sufrido todo esto, ¿no? Y es esta frase que dice, esta consigna de somos malas, podemos ser peores. Y yo decía, es que yo no creo ser mala, yo no creo que yo sea mala, pienso. Y en todo caso, no quiero ser peor, yo quiero ser mejor. El feminismo dice, sal y la digna rabia, tienen este concepto de digna rabia, de tienes todo el derecho de enojarte y golpear esta pared, ¿no? Y yo decía, pero es que yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, yo quiero la vida maravillosa que yo quería tener y que yo en el fondo sé que me merezco tener.
Y ese no es el camino, porque el feminismo no te ayuda a sanar tus heridas, te ayuda a mantenerlas abiertas y que sufras y que sigas sufriendo, porque tu sufrimiento es su fuerza. El feminismo se hace más fuerte con el sufrimiento de la mujer. Wow. Entonces, yo siempre hago este llamado, mujeres, no confíen en un movimiento que se hace fuerte a raíz de su precariedad, de tu tristeza, de tu sufrimiento, de tu dolor. El feminismo se hace más fuerte. Entre más mujeres son asesinadas en este país, el feminismo se fortalece. Así es el feminismo. Entonces, yo dije, yo lo que quiero es encontrar la paz, número 1. Y número 2, el feminismo busca que las mujeres evadan constantemente sus responsabilidades, las responsabilidades que tienen sobre su vida. Y yo en ese momento de mi vida, yo lo que necesitaba era justamente sentir que yo tengo el control. Obviamente no tienes el control completo de tu vida. Hay un montón de cosas que se salen por completo de tu acción, de tu pensar. No puedes hacer nada al respecto con ellas. Pero hay un montón que sí. Y entonces mi forma para recobrar mi vida, porque yo estaba en una vorágine de relaciones muy tóxicas, muy mal. No quiero decir tóxicas, violentas, y es como va. Relaciones violentas. Yo no quería aceptar el discurso de estoy en estas relaciones violentas porque el patriarcado, porque el machismo, porque los hombres son malos, porque odian a las mujeres, porque son cosas sobre las que yo no tengo control. Y eso me hacía sentir que mi vida iba a ser una hoja al viento. Yo quería sentir control de mi vida. Y entonces fue cuando dije, no es machismo, no es patriarcado, no es nada. Yo elegí mal. Yo elegí desde mis carencias, yo elegí desde mis dolores, yo elegí desde mis traumas y eso me llevó a elegir parejas inadecuadas. Yo misma no me he cultivado, era muy joven en ese tiempo, yo misma no me he cultivado como una mujer de calidad, una mujer preparada, una mujer madura. Entonces no puedo yo esperar que vengan personas a mi vida que tengan esa calidad, ¿no? Wow. Entonces dije, yo voy a tomar responsabilidad sobre mi vida y yo voy a hacer de mi vida lo que yo decido que sea. Y quiero que mi vida sea maravillosa y así va a ser. Y entonces fue cuando me alejé por completo del discurso feminista que te lleva es que la sociedad, es que el sistema patriarcal y tenemos que primero tirar al patriarcado. O sea, nunca vas a ser feliz hasta que caiga el patriarcado y nunca va a pasar porque para empezar ni existe en Occidente. Ajá. Entonces ahí te vas a quedar sentada esperando. Entonces fue cuando dije, yo voy a tomar responsabilidad de mi vida. Yo voy a crecer, yo voy a madurar, yo voy a estudiar, voy a regresar a la universidad y voy a estudiar, voy a conseguir un trabajo y voy a salir adelante y voy a sacar a mi familia adelante. Y fue donde tomé las riendas de mi vida. Y allí, mira, se acabó. Se acabó. El feminismo no tiene absolutamente ningún poder sobre mi vida. ¿Fuiste a terapia? Fui a terapia. Y fíjate, qué bueno que tocas ese punto, porque fíjate que sí fui a terapia. Estuve 1 año en terapia con un programa genial que ya no existe. Era un programa gubernamental que se llamaba Línea 01800 Háblalo. Y en ese programa tú llamabas y era genial porque tienen atención, asesoría jurídica, asesoría psicológica, pero la asesoría psicológica te daba seguimiento. O sea, tú llamabas y te decían, pues vas a hablar con la psicóloga Martita. Y entonces Martita, hablabas con ella media hora y te hacía un expediente. Y te decía, bueno, te voy a pedir por favor que me llames el próximo martes a las 9 de la mañana. A mí me tocaba esa cita, martes 9 de la mañana. Y entonces todos los martes a las 9 de la mañana yo llamaba y me preguntaban, ¿ya tienes psicóloga? Sí, Martita. Me comunicaban con Martita. Y así estuve 1 año. Un programa gratuito que me ayudó, por ejemplo, a mí a reconciliarme con mi maternidad después de haber sido madre tras una violación. Es un programa que no existe ya. Ya no existe. Wow. Entonces ya no existe fíjate, ya no existe realmente, a pesar de que el presupuesto público se ha incrementado para políticas feministas, no existen programas que realmente ayuden a la mujer. ¿Qué tienen ahorita, por ejemplo, a la recién creada Secretaría de la Mujer? La tienen repartiendo folletitos de igualdad de género. Cuando en México más del 60% de lo que se contabiliza como feminicidio está relacionado con el crimen organizado. ¿Qué va a hacer la Secretaría de las Mujeres repartiendo folletitos de igualdad de género? No puede hacer absolutamente nada. Ese dinero se está yendo a puras cosas inútiles y no hay realmente políticas que ayuden a las mujeres a sobrellevar los problemas que realmente están enfrentando, porque para eso tendrían que hacerlas responsables de su vida. Creo que ese gran punto, por eso te preguntaba ahorita, ¿fuiste a terapia? Porque oigo tus conceptos
y te escuchas eso como una mujer con madurez y una mujer con terapia trabajada, ¿no? ¿Por qué? Porque la terapia aprendemos, las que hemos ido también, es justo eso, es hacerme responsable de mí. Y creo que esa es una característica mucho de las feministas que se mantienen muy infantiles. Son todavía, creo que siguen siendo esas niñas pequeñas que les gusta manipular y les gusta también ser manipuladas porque son parte de ese discurso tan bonito que suena y que pues me hace muy feliz saber que el otro tiene la culpa y dicen por ahí, y su amigo imaginario, el patriarcado, ¿no? Sí. Las acompaña todo el tiempo y es el malo de la historia. Y creo que esa es la parte fundamental. Dime tú qué otra cosa crees que sea tan importante. Primero, como para nosotros como mujeres, ser unas mujeres responsables de quiénes somos nosotros y por lo tanto lo que tú dices, ¿no? Entonces, con base en eso, ¿con quién me estoy relacionando? Claro. O sea, yo traigo unas ciertas características que hacen que me relacione con un tipo de esa manera. Claro. Porque sí existen los tipos violentos, eso es verdad. Por supuesto. Eso es verdad. Claro. No lo vamos a negar, no estamos diciendo, no estamos santificando aquí a los hombres. Sí, pero ¿qué pasa conmigo para que yo esté con un tipo que tiene esas características, que yo haga clic y que además después termine yo tan mal y que estemos en un bucle de alguna manera? Creo que una parte es eso, el hacernos responsables. ¿Qué otra cosa crees que también tenemos que hacer las mujeres como para renunciar a esta parte tan fácil de victimizarnos sin hacernos responsables? Pues dos cosas. Yo diría que sería un total de 3. La responsabilidad es una. Otra es la autocrítica. Las mujeres no soportan la crítica respecto de sus propias acciones y en mi contenido se ve. O sea, no, es que no te atrevas a decir nada que no sea alabar a una mujer, porque entonces se te van encima. Entonces, a las mujeres en realidad, en general, nos falta mucha autocrítica. Nos falta aceptar que no somos perfectas. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que el feminismo se ha encargado de exacerbar el narcisismo en la mujer. O sea, todas las personas tenemos rasgos narcisistas. Y no necesariamente somos personas con un trastorno de personalidad narcisista. Hay un rango de normalidad, vaya, ¿no? En ese rango de normalidad, o incluso con personas que sí tienen ese trastorno, el feminismo lo exacerba brutalmente. Sí. Entonces, la mujer siempre hace todo bien. Ella nunca tiene la culpa de todo lo malo que le pasa. Cuando llegan las cosas malas, la culpa siempre es de alguien más. Y es un ciclo, estas 3 características se retroalimentan mutuamente. La falta de autocrítica, la irresponsabilidad y el narcisismo exacerbado en la mujer se retroalimentan mutuamente y hacen que en realidad la vida de las mujeres se convierta al final en una vida de perros, porque realmente no son felices, no son plenas, nada más viven quejándose de todo, y al mismo tiempo se lo hagan padecer a sus familias, a sus exparejas, se lo cobran a sus hijos, se los cobran a sus padres, y entonces realmente la mujer termina convirtiéndose en un arma contra la armonía en la familia y la armonía en nuestra sociedad. Sí, y fíjate que ahorita que lo comentas, pensaba mucho en lo que está sucediendo ahorita se está hablando tanto de la generación Z, ¿no? Que son ahorita los jovencitos que están ahí moviendo muchas cosas, y pienso mucho que de alguna forma, ¿tú cómo consideras qué tipo de mamás, de alguna manera, porque nosotros como mamás sabemos que influimos directamente en estas jóvenes que hoy las veo con ese discurso ya incluso muy apoyadas por las mamás, ¿no? Pero también son muy presa fácil de esa manipulación, porque también es cierto es que les avientan toda una historia de lo que es el feminismo que suena bonito para ellas y ya son feministas y se pintan el pelo y hacen cosas raras. Sí. Y se dejan el pelo de la axila. Sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotras como mamás? ¿Qué estamos haciendo para llevar a nuestras hijas a dejárselas a un grupo de mujeres de sí, tú edúcamela y tú dile a ella cómo se tiene que comportar? ¿Qué sientes que está pasando ahí? Mira, yo por el contrario, yo sí tengo mucha esperanza en la nueva generación. Ok. Y yo creo que eso viene de que cuando nosotras realmente éramos adolescentes, éramos niñas, nos tocó que el discurso rebelde, revolucionario era ese, era el feminismo, era la lucha por el aborto y demás, ¿no? Pero lo cierto es que hoy los jóvenes y la generación Z, o sea, yo por ejemplo, yo soy mamá de un jovencito de generación Z. No lo puedo creer.
Sí. No, bueno, sí, porque muy Bueno, joven. ya en el último año, porque la generación se abarca unos Ajá, añitos, unos ¿no? añitos. Entonces hay unos que están en universidad, pero otros más chiquititos, ¿no? Ujú. Y a mí me tocó ya así como Ok, ok. de refilón. Hay uno de generación Z. La naturaleza del adolescente es rebelarse al status quo. Ujú, Y hoy el ujú. status quo es el feminismo. Ok. O sea, a nosotras no nos tocó. A No. nosotras nos tocó justamente que Al el revés. status quo fuera otro y que llegara el feminismo ahí. Pero los jóvenes de hoy, los jovencitos, ya llegaron con el feminismo impuesto. Y yo confío en su naturaleza rebelde, no me fallen, confío en su naturaleza rebelde que piensan, mi mamá es una loca, mi mamá no sabe lo que habla, lo sé yo, no lo sé, ella no lo sabe, yo sé mucho más. Es natural en el adolescente. Entonces yo espero, de hecho, que sean esta nueva generación de jovencitos que llegan con un feminismo ya impuesto. Es decir, ese es su status quo y que su naturaleza rebelde se oponga a ello. Entonces, lo que yo creo que lo que nos corresponde a las generaciones que siguen, yo soy millennial, lo que nos corresponde a nosotros es nada más dejarles el camino zanjado. Okay. Por eso yo me enfoco, por ejemplo, en conferencias, en libros, en dejar la información, en dejarles ahí el caminito, dejarles las preguntas, dejarles la semilla en la mente para que ellos desarrollen sus ideas. Yo creo que la lucha por una sociedad más justa no es una victoria nuestra. Yo no considero que esa victoria no es mía. Esa victoria va a ser de mis hijos, va a ser de mis nietos, va a ser de la siguiente generación. Lo que me corresponde a mí es dejarles esta información, este camino, dejarles las herramientas para que ellos puedan formar su propio criterio, para que ellos puedan entender cómo se ha impuesto este feminismo, porque obviamente el ganador de la batalla es el que cuenta la historia, ¿no? Entonces es importante contar la historia completa. Exacto. Para que ellos sepan exactamente a qué se están enfrentando y ellos puedan luchar contra este sistema. Y me encanta porque yo siento, digo, todo tu contenido y ahorita que te conozco, la verdad es que siento esa emoción de ver todavía, te decía hace rato, todavía hay resistencia, todavía existe la resistencia. Y oírte con esta idea de todavía hay esperanza, eso me anima mucho, ¿no? Porque de pronto sí ves la estadística y dices, ay, creo que vamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nos han manipulado mucho con las cifras y las minorías se hacen sentir mayorías, ¿verdad? Exacto. A veces nos dicen. Pero lo que tú dices, tienes toda la razón, me hiciste reflexionar, porque, por ejemplo, justo hay datos donde dice, por ejemplo, generación Z, que son, por ejemplo, ellos beben menos. Y tienes toda la razón, ahorita que lo analizo, que yo estaba perdiendo la esperanza y ya me la regresaste. Gracias, Nina. Sí es cierto. Ellos puede ser que no estén completamente replicando lo que ya tienen formado, ya tienen todavía como la idea de cuestionar. Y creo que ese es entonces mucho nuestro trabajo, a nosotros difundir información, porque también es cierto que a ellos les llega una parte, pero necesitan, como bien dices, creo que voces como las tuyas y como tanta gente que se está levantando para decir, hay otra parte que ustedes no están viendo y que es importante que la analices. Y hablando de toda esta difusión que tú haces y todo, has escrito un libro que se llama Malas Madres. No, escribí un libro que se llama Crónicas de una antifeminista. Tienes razón. Y voy a dar la conferencia que se llama tu conferencia es Malas Madres. Es que también quiero hablar de la conferencia. Sí. Tienes razón. Tu conferencia es Malas Madres. Bueno, empecemos primero por el libro. Sí. Este libro, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Porque no me ha llegado, ya lo pedí, pero no me ha llegado y quiero leerlo. Pero, ¿qué es más o menos el panorama que encontramos en tu libro? Bueno, lo primero que van a encontrar en el libro es qué es el feminismo realmente. Okay. Un análisis de las olas del feminismo. A pesar de las diferencias que hay entre las olas del feminismo, a todas las une una sola cosa. Y esa una sola cosa es el resentimiento contra el hombre. Todas. Incluso muchas que consideramos buenas o positivas. Lo que pasa o lo que sucede es que el impacto de ese resentimiento contra el hombre tiene un alcance diferente según conforme va cambiando el contexto social. Okay. O sea, es decir, es muy difícil que el resentimiento contra el hombre en la primera, en la segunda ola del feminismo, donde realmente las mujeres no pueden votar y, bueno, hay un contexto social que sí, la mujer se encuentra en esta desventaja, y no solo la mujer, también otros hombres, pero bueno, que sí existe esa desventaja, pues el resentimiento contra el hombre realmente no impacta, no genera nada. Pero cuando las cosas van cambiando, cuando el panorama de la mujer mejora, cuando realmente logramos ser iguales ante la ley,
el resentimiento que sigue ahí, entonces ya alcanza un impacto mayor. Entonces ya ahora sí ya se nota. O sea, no es que no haya existido, es que no se notaba. Ahora sí ya se nota bastante. ¿Por qué? Porque ya partimos de la base de que por ley somos iguales y por lo tanto se empieza entonces a generar las desigualdades. Entonces, primero que nada, ¿qué es el feminismo? ¿Cuáles son las olas? ¿Cómo se caracterizan? También, por ejemplo, un análisis de cómo los reclamos del feminismo sufragista, al día de hoy, el mismo reclamo se mantiene. Okay. A pesar de que la vida de la mujer ha cambiado drásticamente, pues los reclamos siguen casi los mismos, como si estuvieran detenidas en el tiempo. Entonces es lo primero que van a encontrar. Lo siguiente que van a encontrar son los principios del antifeminismo. Porque déjame decirte que el libro originalmente se iba a llamar Antifeminismo para principiantes. Pero, pues la editorial me dijo, no, eso está muy feo. Me dijo, no, o sea, vamos a tener que cambiarlo. Y entonces se quedó como Crónicas de una antifeminista. Pero lo que hago, el objetivo del libro se mantiene, el contenido del libro se mantiene. Sí. Entonces hay los principios del antifeminismo. De un antifeminismo que yo de manera particular, Nina, yo promuevo, yo planteo, ¿no? Porque digo, el antifeminismo puede abarcar demasiadas cosas, pero yo planteo estos principios justamente para evitar caer en odio y resentimiento, porque así va el péndulo, ¿no? Entonces, como me oprimieron mucho acá, entonces los odio y nos vamos al otro extremo. No. Entonces, son principios que buscan alentar la cooperación entre hombres y mujeres, el respeto primero por nuestra propia naturaleza, ya sea femenina o masculina, y por lo tanto el respeto y la valoración del aporte que el otro sexo tiene a nuestra sociedad, a nuestras vidas. Principios de respeto a los derechos, de humanidad básica, que hoy, como dije al principio, el feminismo usa la deshumanización como una estrategia para conseguir los privilegios. Entonces es muy importante no perder de vista siempre que somos humanos y que tenemos derechos como humanos y tenemos ese valor humano, ¿no? Y lo que sigue, lo que vas a ver después, son las estrategias, los puntos de ataque del feminismo, que los centro yo en 4, que es el ataque al hombre, el ataque a la mujer, el ataque a la infancia y el ataque a la familia. La destrucción familiar, la deshumanización del varón, la esclavitud de la mujer y el maltrato infantil. Esos son los pilares del movimiento feminista. O sea, el feminismo nos va a atacar desde esos 4 puntos. Así va a intentar destruir la sociedad y ahí se desglosa perfectamente cuáles son las estrategias y finalmente qué podemos hacer al respecto o por qué es tan importante hacer algo al respecto. Eso es básico porque también de pronto no tenemos como respuestas, ¿no? O sea, ya tengo el planteamiento y ahora ¿qué hago? Entonces, yo creo que es de cabecera. Ese libro es de cabecera. Te digo que lo pedí, se me antoja mucho y creo que tenemos que volver a reunirnos y platicar de ese libro. Definitivamente. Y déjame decirte que además es un libro introductorio. Porque yo ese libro lo escribí, fíjate, escribiendo otro. ¿En serio? Escribiendo otro que, me dan ganas de, no os voy a decir. Pero es un libro, el libro que estaba originalmente escribiendo es un libro sobre las madres solteras. Las madres solteras, o sea, cómo ser una digna madre soltera con un enfoque antifeminista. Cómo el feminismo realmente se ha encargado de pudrir a las madres solteras. Sí. O sea, si tú te vas a redes sociales y buscas, no sé, en TikTok, madre soltera, vas a encontrar 2 tipos de contenido. 1, la madre soltera amargada, resentida, y 2, la madre soltera que se ofrece al mejor postor. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo como fui madre soltera, yo dije, esto es una vergüenza. Y los niños que están creciendo en estos hogares es terrible. Entonces, yo dije, pues hay que hacer algo por esos niños. ¿Qué hay que hacer? Que las madres solteras realmente no tienen un ejemplo, no tienen una guía positiva, solamente tienen el feminismo que les dice, tu ex es lo peor y la liberación de la mujer. O sea, no, el resentimiento. O sea, lucra con su resentimiento. Exactamente. Entonces dije, no hay un algo. Seguramente no habrá allí muchas mujeres que sean así, sino simplemente hayan seguido la corriente. Entonces necesitamos darle algo más a esas mujeres. Y entonces yo escribiendo ese libro, pues dije, pues tengo que definir primero qué es el antifeminismo o a qué me refiero yo con antifeminismo. Y lo hice primero en un subtítulo, un subcapítulo, no me cupo. Lo hice en un capítulo completo, no me cupo tampoco. Lo hice ebook. Y no me alcanzó tampoco. Hubo un montón de cosas que dije, esto me está quedando inconcluso. Dije, bueno, ya, le doy muchas vueltas, tengo que hacer el libro. Y fue cuando hice el libro. Pero
de este libro pienso partir no solamente hacia el tema, por ejemplo, de madres solteras, que ya te dije uno, está denuncias falsas, obstrucción de vínculos. O sea, quiero profundizar en cada uno de los temas que tocó en este libro introductorio. Así que yo les recomiendo que vayan y lo lean porque voy a partir de esta base. Sí, y después aventarme para lo demás. Entonces aventarme lo demás, hacer análisis mucho más profundos de los temas. Este es un libro, es básico, es básico, es sencillo. Yo creo que uno de los grandes retos que yo tuve cuando lo escribí era saber si realmente una persona que no sabía nada del tema podía entenderlo. Porque yo lo leía y decía, ya entiendo todo. Sí. Sí, pero y una persona que no es tan metida como yo en este tema podría entenderlo. Y eso es maravilloso. Y ese fue el principal reto que yo tuve al escribir este libro. Porque yo quiero acercar estas ideas a todas las personas, porque a veces lo vemos muy lejano. A veces la persona de a pie dice, ay, el feminismo, pero eso no me afecta. Ay, la legalización del aborto, a mí no me afecta nada. Pues no sé, yo soy hombre o no quiero tener hijos, eso no me afecta. Entonces, este libro sirve para que todos entendamos cómo todos estos problemas sí nos afectan en nuestra vida diaria o nos van a afectar en nuestra vida diaria. Por eso te decía, es de cabecera, y qué bueno que nos lo mencionas, porque yo creo que sí debe ser así, un básico para todos, y de ahí poder partir. Y qué bueno que nos dices que van a venir más, porque debemos leerlo mucho, y lo que dices es súper importante. Mucha gente está como que lo ve lejano, ¿no? Eso, y sí es importante porque es un mal social que necesitamos tener bases para poder también decir por qué estamos contra él. Exacto. No es un pleito de las feministas contra las antifeministas y ya, a ver quién gana, no es fútbol. Esto determina mucho el rumbo de nuestra sociedad. Lo que tú acabas de decir, la destrucción de la familia está durísima, se está atacando durísimo. Y creo que hacer todavía esa parte, pues hay que hacerlo y con conocimiento. Y qué mejor que con un libro que nos vaya explicando en qué nos estamos cimentando, ¿no? Exacto. Entonces, eso es maravilloso. Y tu conferencia, porque, oye, la ibas a dar en la UNAM. Sí, la iba a dar en la UNAM. Y salió tu comadre feminista que no la des. Que no, exactamente, sí. Me hizo favor un antiguo profesor que me daba clase ahí cuando yo estudiaba, de invitarme a dar una ponencia en una serie de conferencias que están ahorita en la Facultad de Derecho. El tema era interés superior del infante. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿de qué voy a hablar, verdad? Porque todos los temas de los abogados, la pensión alimenticia. Entonces, qué perfecto. Entonces yo dije, voy a hablar de algo que sé que no va a hablar nadie. Y es el sesgo que existe en materia familiar para proteger a los niños, ¿no? Porque hay un gran problema, que es que la perspectiva de género se convierte en un obstáculo para brindarle seguridad a los niños de la violencia, considerando un hecho, esto es un hecho, no es una opinión, es un hecho respaldado con datos, en la conferencia los voy a dar, de que las mujeres son las principales generadoras de violencia familiar. Wow. Pese a toda la construcción que lleva décadas en nuestra sociedad, la campaña para hacernos creer que el generador de violencia familiar es el hombre. No sé, ahí está Mujer, casos de la vida real, lo que callamos las mujeres, las telenovelas. O sea, llevamos décadas viendo que la familia, la mujer es la pobrecita y el hombre es el malo, cuando las estadísticas indican que quien más violencia genera en las familias son las mujeres. Entonces, yo iba a hablar de esto. Iba a hablar de esto y digo, qué bueno que me canceló porque no le iba a gustar nada. Mejor antes que te iban a cortar el audio. Eso iba a ser peor que dijeran, córtenle el audio, por favor. Exacto, ¿no? hubiera sido peor, ¿no? Que yo creo que incluso hubiera sido mejor que me hubiera dejado hablar. O sea, digo, no creo que vayan así miles de personas ahí. O sea, no, pues unos cuantos. Era en un auditorio así, de esos que están hasta arriba de la cosa. Nadie se hubiera enterado, pero bueno. Pero gusta la censura también. Exacto. Entonces, pues me cancelaron así el mero día, en la tardecita, ¿no? ¿Qué crees? Que no, me mandaron incluso capturas de pantalla de mis publicaciones en Twitter para justificar que no fuera. Y no me mandaron las peores, déjenme decirles. Y puedo ser peor. Ahí sí. Puedo ser peor. No me mandaron me mandaron ahí unas leves, no las que yo considero así más feas. Yo dije, bueno, pues ya ni modo.
me quedé con mi cartita de invitación. Dije, ay, bueno, te recuerdo. Ajá, alguna vez fui invitada. Alguna vez fui invitada, pues ahí la guardo de recuerdo. Y pues nada, pues me lo cancelaron, pero afortunadamente que pues se cierra una puerta y se abre una ventana y ahora tenemos la oportunidad de dar esta misma conferencia y mejor porque nada más me iban a dar 20 minutos. Así No. que no, ahorita ya no, hombre. No, Yo no, feliz. no era suficiente. No era suficiente. Y entonces ahora sí vas a dar ¿cuánto Ahora nos va a durar? sí. ¿Más de una hora? Pues sí, más o menos unos 40, 50 minutos, más preguntas y respuestas. Si quieres, invítanos. Claro que sí. Ajá, la conferencia va a ser el día viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el AMAPSI de la Ciudad de México. El costo de la entrada es de 250 pesos y se acepta Tume. Ajá. Okay. Los interesados, ahí en mis redes se encuentran las publicaciones, ahí hay que enviar un WhatsApp para reservar el lugar porque el cupo es limitado. Ok. Entonces, de una vez no seas malta, aprovechamos para que nos des tus redes, para que las pongamos también aquí. Claro que sí. Ajá. Facilitas. Todas son @nina_masati. Entonces, eso es Twitter, eso es TikTok, eso es Instagram. Y en YouTube, Nina Masati. Sí, porque tenemos que ir. Yo voy a estar ahí. Ay, me súper interesa. Y te decía, así como el libro creo que es un básico, creo que es importante escucharte y tenemos que ir. Entonces, qué bueno que vas a estar ahí, qué bueno que vamos a escuchar esta conferencia y probablemente vengan más, ¿no? Claro que sí, no, esto nada, apenas vamos empezando. Que de hecho ya he tenido oportunidad de dar conferencias antes, pero pues esa es la primera que digamos que doy en solitario. O sea, he tenido oportunidad de dar otras conferencias acompañada de otros ponentes en el programa. Esta es la primera que voy yo sola. Entonces, apenas estamos empezando. No. Yo tengo planificado para el próximo año otros 6 temas de conferencia y les voy a estar rotando. Entonces, no se lo pueden perder. Sí, no debemos. Y digo, creo que nada más hoy hemos abarcado muy poquito de muchos temas, pero creo que el tener también este acercamiento es muy importante porque te vemos ahí en redes y como tú dices, con una firmeza, ¿no? Y cómo vas. Pero también está esa parte que hoy nos hablabas tan importante, esa parte humana, ¿no? Porque es Nina la que nos transmite ideas y conocimiento, pero también es Nina que lo ha vivido, que hay detrás una mujer que tiene esa historia y no de víctima, sino de una mujer responsable de poder decir, sí, y yo podía elegir estar en el lado del odio y el resentimiento y he decidido estar en el de la responsabilidad y el crecimiento. Y creo que mujeres como tú necesitamos de verdad tener más, que se nos expongan más y qué mejor que dialogar y qué rico ha sido estar platicando contigo. La verdad es que sí quisiéramos que regreses porque claro, hay mucho más todavía. Pero creo que lo que también tú nos transmites hoy fue mucha esperanza de poder decir, sí hay gente que lo estamos viendo de otra manera y hay que hacer lo propio. Yo quisiera por último, Nina, que nos contaras un poquito ya como para cerrar, hoy actualmente esa historia que hoy solamente tocamos un poco de, fuiste víctima de abuso, de violencia, etcétera, pero hoy que te has levantado, ¿cómo podrías decir que es tu vida hoy, cómo es de redonda, de feliz, porque eso se te ve en la cara, ¿no? Entonces, poder decir, hay un camino que si no es perfecto, por lo menos si puedes dormir tranquila y ser feliz. ¿Cómo es tu vida de redonda ahora? Pues mira, sí, no. Sí, no, porque para empezar, durante muchos años viví con las secuelas de ese abuso. Claro. Al día de hoy yo todavía la sigo viviendo. O sea, yo, por ejemplo, a raíz de un evento muy traumático con mi mamá, yo desarrollé un trastorno alimenticio por atracón. Y de hecho, o sea, yo ahorita lo sigo sufriendo, lo sigo padeciendo. Es una lucha constante con eso. Precisamente por eso es mi llamado a cuidar la infancia de los niños. Porque si creen que simplemente los niños cumplen 18 años y listo, ya. Se acabó. Lo que hice como madre ya se olvidó. No, se queda. Aun cuando incluso en tu mente o en tus sentimientos ya no te afecte, el cuerpo lo sigue cargando. Entonces es un trabajo de décadas para sacar ese abuso y ese maltrato. Por eso mi urgencia, ¿no?, a pedir que se proteja a los niños,
Por otro lado, también me ha pasado o me pasó justamente durante esos años que descansé, digamos, de las redes sociales. De hecho, yo pensaba no volver. ¿En serio? Pensaba no volver, dije, ya, pues, ya tengo 5 hijos, oye, o sea, Wow. ya dijo, pues no, mejor me voy a dedicar a tanto niño, ¿no? Tantas cosas que tengo que hacer, ¿no? O sea, tienes 5 potenciales seres humanos transformadores de una sociedad. Así es. Ese es el trabajo que tú estás haciendo Ese es el hoy. trabajo, sí. Ese es el más importante. Ese es el más importante. Pero a mí me pasaba que en las noches yo no podía dormir. No podía dormir porque decía, es que nadie ve. Nadie ve lo que yo veo. O sea, ¿cómo van a crecer mis hijos? ¿Cómo van a crecer mis hijas? Esa no es la vida que yo quiero para ellas. Y veo un peligro que se cierne sobre mis hijos. ¿Y qué mundo? Y yo no podía dormir. Me daban así las 3 de la mañana llorando, pensando, es que me sentía tan sola pensando que yo era la única loca que lo veía y nadie más. Y entonces, ¿cómo hago para dejar a mis hijos un mundo más justo, un mundo donde ellos estén más seguros, donde puedan realmente convivir en paz, en familias? ¿Cómo hago? Y entonces fue cuando decido volver y cuando decido ser más proactiva, porque tengo que decirlo, o sea, también he sido como, publico un video cada 1000 años, no, no, bueno, y que decidí tomármelo en serio, dije, bueno, voy a hacer de esto, este es mi propósito, descubrí como mi propósito, porque vamos, que si he sufrido todo lo que he sufrido, tiene que ser por una razón. Claro. Y tiene que ser por una buena, tiene que servir para bendecir mi vida y para ayudar, para ser una herramienta, para ayudar a otras personas. Y es allí donde descubro yo, pues, mi vocación por este tema en particular, ¿no? Uh-huh. Y es en esta causa, es haciendo lo que hago donde encuentro la paz, donde siento que estoy haciendo algo. Y ya no estoy en mi cama yo sufriendo diciendo, pues, ¿qué va a ser de este mundo? No, estoy haciendo algo, estoy actuando. Y eso me permite justamente irme, ahora sí, irme a dormir en paz, sabiendo que estoy cumpliendo con mi deber como ser humano que tenemos todos, de contribuir a que este mundo sea mejor y no peor, ¿no? Y al mismo tiempo reconciliándome con todo lo que yo he vivido en el pasado, dándole una razón de ser, dándole un enfoque positivo, en serio, yo recibo mensajes de padres que no ven a sus hijos diciéndome, me he querido suicidar, estoy desesperado, tus mensajes me alientan, tus mensajes me animan, ya sé que no estoy solo, sé que hay esperanza y eso no tiene precio. Entonces claro. es entonces cuando puedes decir, Eunice, y fíjate lo que voy a decir, vamos, fíjense lo que voy a decir. Hoy puedo darle gracias a Dios por todo lo malo que viví. Wow. Hoy puedo decir gracias, Dios, por ese sufrimiento, por esa experiencia, por ese dolor. Gracias, porque me permitió aprender y tener un nivel de entendimiento de mi propósito en esta vida que me hace sentir paz. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Y eso es algo que de hecho mucha gente hoy rechaza. No, ¿cómo? Estás romantizando el sufrimiento y el dolor y la pobreza y la violencia. No estoy romantizando eso. Estoy romantizando, y creo que se lo merece, la capacidad humana de levantarse sobre cualquier adversidad. Wow. Y darle un enfoque positivo. Todos cometemos errores, yo cometí muchos errores. Créeme, no hago este contenido porque yo sea doña perfecta. No es así. Todos cometemos errores, pero tu pasado, tus experiencias, tus dolores, tu sufrimiento, merecidos o no, ya sea que te los ganaras o no te los ganaras, lo que sea, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a usar para desquitarte, para conseguir venganza, para hacer un mundo más desequilibrado, más injusto, más desigual, para abusar de otros? ¿O los vas a usar para ser una mejor persona, para transmitir un mensaje de esperanza, de unión, de entendimiento, de perdón, de lo que sea, de algo bueno, algo positivo? Y es entonces cuando puedes entonces decir, gracias Dios por todo lo que he pasado, gracias Dios por cada lágrima, gracias Dios por Dios, vida, universo, lo que quieran. Gracias por todo lo que viví, porque ahora le doy un propósito, ahora sé por qué
Entonces ya no te preguntas, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya dices, ya sé para qué. Para hacer un bien, para ayudar a otros. Y eso es algo que tenemos absolutamente todos y que yo invito a todas las personas a que, sin importar cuáles son sus dolores, sus sufrimientos, si cometieron errores, si se equivocaron y sufrieron, o su sufrimiento era completamente inmerecido, no se lo merecían, pero pues la vida es así de dura, úsenlo para hacer algo positivo. No renieguen porque a mí, sino sepan para qué. Pregunten a Dios, ¿para qué? ¿Para qué me quieres? Úsame para ayudar a otras personas. Y es entonces donde ya, así encuentras la paz y la tranquilidad en tu vida. Wow. Ya no tengo palabras. Ya, creo que mejor cierre no podemos tener. Lo reitero, ha sido maravilloso estar en este espacio contigo. Gracias. Y creo que eso es con lo que nos quedamos. ¿Cómo vamos a poder encontrar, tal vez redondearía nuestro propósito? Muchas veces viene del dolor. La verdad que sí. Y quiero citar una frase, fíjate que a mí me impactó mucho del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que dice, hay que ser dignos de nuestro sufrimiento. O sea, no huirle al sufrimiento. Agarra el sufrimiento, acéptalo, sé digno de él, no huyas, sé digno y sobrepásalo. Tú eres más grande que cualquier dolor que puedas tener en este momento. Y ese es mi mensaje. Gracias. Nina, un gusto de que hayas estado aquí. Nos vemos pronto. Gracias a todos y por favor comparte esta plática, comparte esta charla porque de seguro que a alguien le va a servir. Y nos gustaría también despedirte con un pequeño regalito, pero que quede aquí. Una nube rosa para ti, por haber estado en la nube rosa, para que ahí descanses y sigas formando muchos sueños todavía como estos que estás cumpliendo. Oye, la inspiración siempre me llega dormida, ¿eh? ¿En serio? Mis mejores videos me llegan dormidas. Pues ahí mero, mira, en la nube rosa vas a poder dormir. Sí, muchas gracias, está hermosa. Qué bueno que te gusta. Gracias. Nos vemos pronto. La nube rosa es el lugar donde convergen las historias de las mujeres de este siglo. Algunas veces vendrán ellas a compartirlas y otras las aprenderemos y las escucharemos a través de los ojos de los compañeros que han sido protagonistas junto con ellas. Gracias por habernos acompañado. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like.